Puedes darle clic Ya. sobre la presentación para el clicker. Sí. Listo. Listo, listo. Arrancamos, gracias. Esperamos unos 3 minutitos más. ¿Qué pasó? Aquí hay plumones. Sí, perfecto. Esos son los pizarroncitos. Casi nada, pero alguna cosa por ahí para escribir.
Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Creo que este es el último coloquio del año. Eh, y pues nos complace cerrar con broche de oro con Jimmy Petian. Jimmy obtuvo su doctorado en matemáticas en la Universidad de Stony Brook, bajo la dirección de Claude Lebrun, y trabajó sobre aplicaciones de la teoría de Sieber-Witten a la clasificación de superficies complejas Kähler-Einstein indefinidas. Luego hizo una estancia postdoctoral en el Max Planck y después de eso se integró al CIMAT, allí en Guanajuato, y desde entonces ahora es investigador titular y ya ha tenido diversos cargos ya administrativos en el CIMAT. Yo lo conocí como coordinador académico, ¿no? De matemáticas Coordinador de básicas. matemáticas básicas, sí. Eso me tocó varias veces. O sea, sí, rebotando, sí, hace unos años. Mm. Y pues bueno, pues adelante Jimmy nos va a hablar de la cocurvatura de variedades riemannianas. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por la introducción, por la invitación al coloquio. Es un gusto estar aquí. Nunca había estado antes, por algún motivo, aquí en el Simvestab, y es un gran gusto estar. Entonces yo voy a hablar de Q-curvatura de variedades riemannianas. Es decir, esa Q-curvatura es cierta noción de curvatura, hay como varias nociones, y va a ser en variedades riemannianas. Es geometría, que es lo que yo he trabajado la mayor parte de mi carrera, pero está muy relacionado con análisis, fundamentalmente, con EDPs. EDPs en variedades, que es a donde me fue llevando en la carrera. Obviamente entiendo que no van a ser temas así muy familiares para muchos de ustedes, no deben trabajar todos los días con variedades riemannianas, entonces voy a empezar fundamentalmente, voy a contar las cosas, no voy a entrar en detalles. Voy a empezar con una motivación así muy amplia y una introducción muy amplia del tema. Entonces, como decía, voy a estar trabajando en una variedad riemanniana, que sea compacta, sin bordes, generalmente nomás para no complicar más las cosas. En general va a ser más como en dimensiones más o menos altas. La Q-curvatura empieza a tener sentido a partir de dimensión 3, pero para muchas cosas uno tiene que ir a dimensiones aún más altas. Entonces, ¿qué es este objeto? Una variedad riemanniana uno tiene una variedad diferenciable, un espacio suave, uno siempre en la intuición va a estar pensando en superficies regulares en R3, lo mismo nada más que en cualquier dimensión, con una métrica riemanniana, y eso es, la métrica riemanniana es técnicamente un producto interno en cada uno de los espacios tangentes a estas variedades diferenciables. Eso nos permite dar una noción de distancia entre puntos, mide longitud de curvas, tenemos una distancia entre puntos, nos produce una geometría, le da una forma al espacio en el que estamos trabajando. Y es una forma suave, digamos, de hacerlo. Esta es la forma más suave de hacerlo. Estos espacios son espacios suaves, espacios localmente se ven con Rn, pero además tiene una métrica que es como la métrica euclidiana en algún sentido en Rn. Entonces, uno puede hacer más o menos todo el análisis que el que está acostumbrado, que ve en Rn, lo puede hacer en estos espacios. Esa es la idea genérica. Uno puede tomar derivadas, integra. Y lo que uno sabe, y el chiste con esto es que, de siempre, es que estos espacios tienen una noción de curvatura, que en algún sentido uno solo pone distancia, algo así, es un poco sorprendente. Si curvatura tiene una noción, digamos, uno tiene una imagen de que es algo curvado, que no está curvado, tiene una noción de lo que es curvatura, y uno lo mira cuando dibuja una curva en R2 o en R3, se entiende a algo a que se está refiriendo, si está curvada o no está curvada. Si uno mira una superficie, algo de dimensión 2 en R3, también tiene alguna noción de lo que está curvo o no. Pero no es para nada claro, digamos, o es más o menos obvio que de hecho el espacio uno lo puede dibujar de muchas maneras distintas, digamos, ¿no? Entonces, y esa noción de curvatura que uno tiene es de un dibujo que uno hace de algo que miró en el espacio, digamos, ¿no? No queda claro qué significa si uno nomás está considerando el espacio mismo con la distancia entre puntos. Eso es a lo que uno se refiere con intrínseca.
Y digamos, si todo, todo empieza, digamos, en superficie, que es donde está toda nuestra intuición, y empieza en los tiempos de Gauss, donde uno empezó a entender algo de esto, y en particular ese hecho fundamental que hay una noción de curvatura, que es lo que para superficie se llama la curvatura de Gauss, y que para cada punto en la superficie nos está dando esta noción de curvatura, nos está diciendo un número que nos dice algo. Y lo que nos dice, bueno, si lo que uno entiende, o toda la intuición pasa, ok, pues en la esfera, algo que se está doblando, todo homogéneamente para el mismo lado, eso es la imagen de curvatura positiva. La imagen de curvatura negativa es un punto silla, y plano es un plano, es lo que tiene curvatura cero. Tiene una idea intuitiva de la forma del espacio dada por esta noción intrínseca de curvatura. Cuando uno va a dimensiones muchísimo más altas, o más altas en general, esa noción ya no va a haber mucha intuición de qué es lo que está diciendo. Pero hay una noción de curvatura mucho más complicada. Ahora voy a decir algunas cosas. Y desde el principio, digamos, lo que uno hace es mira estos espacios, estas variedades riemannianas, ¿no? Eso es un espacio topológico, uno le pone una forma con una métrica riemanniana, lo puede hacer de muchas maneras distintas, y está buscando relaciones entre eso, en el espacio en el que está, con condiciones geométricas de la métrica que uno lo puso, cómo uno la dibujó, le dio forma a ese espacio, digamos, ¿no? Y hay relaciones entre eso, ¿no? Entonces, y esa es como la idea fundamental, ¿no? Si dado un espacio, ¿qué restricciones la topología misma del espacio me pone sobre la forma que le voy a poder dar? O dado un espacio, ¿cuál es la mejor forma que le voy a poder dar? ¿Cuál es la mejor métrica en algún sentido que le voy a poder dar? Y hay restricciones sobre eso y empieza desde las superficies, y eso sí quizás es algo que más o menos todos ven en algún momento en la carrera. Por ejemplo, el K que aparece acá es la curvatura gaussiana, donde empieza toda la historia, que es un número, entonces el K me da una función sobre la superficie. En la superficie obviamente tiene una noción de distancia entre puntos, me da una noción de volumen, entonces sé integrar. Lo que dice este teorema clásico es que si integro sobre la superficie de la curvatura, que está todo definido en términos de esa métrica que es en la superficie, me da un número, un múltiplo de la característica de Euler, que depende solo de la... Es como el ejemplo simple, básico desde siempre, donde esto depende de la topología, me da un número, por ejemplo, para la esfera este número es 2, entonces es positivo, entonces me está diciendo, bueno, cuando integro la curvatura siempre me va a dar algo positivo. Entonces, lo mismo, si la curvatura de Euler es negativa, entonces no importa qué forma le dé a la superficie, o todas las formas que le voy a poder dar, en algún lado voy a tener que tener curvatura negativa. La integral me va a dar negativa. Restricciones de ese tipo. Ok. Entonces, en dimensiones más altas, y acá hago en una transparencia, cuento muy rápido las nociones que uno va a estar mirando. Primero, en dimensiones más altas la curvatura se convierte en algo muy complicado. Se convierte en lo que la noción de curvatura que uno tiene es un 4 tensor en este espacio, digamos, ¿no? Que es equivalente a lo que se llama la curvatura seccional, que es, uno se imagina un espacio de dimensión 5, no sé, algo así. Entonces, sobre cada espacio tangente, no es un espacio vectorial de la dimensión correspondiente, 5, lo que hace es, la curvatura seccional me va a dar un número para cada plano contenido en ese espacio tangente. Entonces, tengo un espacio de dimensión 5, miro todos los planos, una cantidad enorme, para cada uno de estos me va a dar un número que de alguna manera me va a estar dando una noción intuitiva de cómo se está curvando ese espacio en esa dirección. Pero obviamente, si me trata de imaginarse algo de dimensión 5, un numerito para cada plano, para cada dirección, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Es súper complicado, digamos, ¿no? Y eso está codificado de la misma manera en eso, un 4 tensor, ¿no? Que es una forma cuatrilineal en el espacio tangente. Un objeto algebraico bien complicado, que me da una noción de curvatura que no es muy difícil de entender, ¿no? Uno entiende que tiene eso, pero lleva siglos tratando de entender esas cosas. Pero nuevamente va a tratar de entender esas relaciones entre la topología del espacio y restricciones en la geometría, que están dadas por la curvatura de la métrica. Ok, entonces el espacio es terrible.
Después, y sobre esa es como la noción más general que uno tiene de curvatura, es toda la información que uno tiene. Y después hay pedazos de ese tensor de curvatura, a veces uno estudia o simplifica ese tensor, ¿no? Entonces, lo primero que uno puede hacer es toma traza respecto a dos de las coordenadas de ese tensor, entonces lo que uno se va a quedar es como una forma bilineal en el espacio tangente, algo similar a la métrica va a ser una forma bilineal pero definida positiva, que no pasa en esto. Entonces un objeto más simple, que uno entiende mejor, como uno lo interpreta, digamos, desde el punto de vista geométrico, es que la forma cuadrática asociada a esta forma bilineal, ¿no? Aplicar la forma bilineal en el mismo vector, este número, la curvatura de Ricci en el mismo vector, lo que da es, bueno, si tiene norma 1 en realidad, pero no importa, es el promedio de la curvatura seccional de planos que contiene ese vector. Uno promedió algunas de las curvaturas seccionales y con eso obtiene este nuevo objeto. Más simple, perdió información en el camino, pero más simple puede trabajarlo mejor. Y puede seguir con ese paso, volver a tomarle traza a la curvatura de Ricci y obtiene una función, que es un objeto mucho más simple, ¿no? Pero perdió muchísima información en el camino, pero le quedó todavía mucha información y tiene un objeto más simple que puede manejar, y esta curvatura escalar ha sido una noción de curvatura fundamental que se ha trabajado mucho. Otra vez, es un objeto más simple, igual que sobra mucha información. Aparece en muchísimos lados sorprendentemente. Me da el promedio de la curvatura de todos los planos y intuitivamente no hay mucho más que uno pueda decir. No le va a decir mucho, no va a entender, no va a poder hacer un dibujito, que es lo que dice, digamos, ¿no? Entonces esas son las nociones de curvatura que van a aparecer. Entonces, estamos en dimensiones más altas. Entonces, dimensiones más altas, un objeto que ha jugado un rol fundamental en muchas partes, esta funcional de Hilbert-Einstein, lo que decía uno, ¿no? La curvatura escolar, este promedio es una función sobre la variedad sé integrar, porque sé medir volúmenes, entonces sé integrar, entonces integro eso, y esto obviamente es lo que hacía en la fórmula de Gas-Bonnet, que integraba la curvatura gaussiana sobre la superficie. Esa es la versión en dimensiones más altas. En dimensión 2, esto también la parte de abajo desaparece, entonces es una normalización que no aparece en el caso de superficies. En el caso de dimensión 2 lo que daba es que esto era una constante que solo dependía de la variedad en la que estaba, de la superficie en la que estaba. Ahora no es constante, entonces una funcional en el espacio de métricas aparece directamente en la fundamentación de la teoría general de la relatividad, por eso tiene esos nombres. Aunque en realidad, claro, la fórmula en sí era algo que esencialmente uno lo conocía o existía desde el momento en que uno sabía lo que era una variedad riemanniana y tenía su noción de curvatura, podía calcular esto, pero en dimensión 2 es constante, en dimensiones más altas no quedaba muy claro qué rol podía tener. Aparece en ese contexto. Entonces aparece y el chiste, digamos, por el cual aparece es que los puntos críticos de la funcional son soluciones a esta ecuación, digamos, que la curvatura de Ricci sea un múltiplo de la métrica, es decir, que tiene la curvatura de Ricci constante en algún segundo. Las soluciones de esto se las llaman métricas de Einstein en matemáticas, y esto aparece, digamos, porque esencialmente esta es la ecuación y este es el principio variacional que estaban estudiando ahí al intentar formalizar la teoría general de la relatividad. Hilbert buscaba el principio variacional para esta ecuación, algo así, digamos, ¿no? Pero obviamente, digo eso nomás para decir la importancia que tiene esa funcional, en general, digo, en física, pero aunque en física se va a ver muy, muy distinto, no se va a escribir así ni nada parecido. Y también uno entiende que eso implica que en matemáticas va a jugar un rol importante y lo ha jugado en mucho tiempo. Entonces, vamos a volver a eso un poquito en esta pequeña resumen histórico, no sé. Pero
el otro factor es que los problemas de los que voy a hablar en realidad son de geometría conforme. Entonces, ¿qué es geometría conforme? Digo, dos métricas son conformes si, que una y dos son conformes si una es una función positiva multiplicada por la otra. Entonces, en cada punto tengo un producto interno y lo estoy multiplicando por un número positivo, ¿no? Da cualquier métrica riemanniana que doy, la puedo multiplicar por una función positiva, me va a dar otra métrica riemanniana, otra geometría en el espacio, y es la forma más simple en algún sentido de una métrica generar otra. ¿Sí? El espacio de esas familias de métricas, uno dice que son conformes. La idea fundamental intuitiva es que métricas conformes definen la misma noción de ángulos, ¿no? En cada punto lo estoy multiplicando por un número positivo, pero el ángulo que forman dos vectores sigue siendo el mismo, simplemente los hice más grandes, pero siguen dando el mismo ángulo. Cambio la longitud de los vectores, pero no el ángulo que forman. Geometría conforme es eso. Transformaciones conformes son transformaciones que preservan ángulos. Voy a usar esa notación de cerrar entre corchetes una métrica para denotar el conjunto de métricas que son conformes a G. Y lo otro que nomás por la parte puramente histórica, la geometría conforme juega un rol fundamental desde el principio. Es decir, mirar eso, métricas conformes. Es decir, en superficies es como mucho más directo, porque lo que pasa es que, una clase conforme de métricas nos está dando una noción de ángulos. Entonces, si uno mira en superficie, todos los espacios tangentes son planos, me está dando una noción de ángulo, me está diciendo cuándo dos vectores tienen un ángulo de 90 grados, y eso es multiplicar por i, perdón. Entonces, en superficie, dar una clase conforme de métricas en la superficie es lo mismo que dar una estructura compleja en esta superficie. Las superficies de Riemann, digamos, ¿no? Tienen estructura compleja, y el teorema de uniformización, que uno lo que conoce quizás de análisis complejo, digamos, esto que las únicas superficies complejas simplemente conexas son la esfera, el plano y el disco, tiene que ver con que las únicas superficies con curvatura gaussiana constante, simplemente conexas, completas, son obviamente la esfera con curvatura 1, el plano con curvatura 0 y el disco de Poincaré con curvatura -1. Digamos, ¿no? Tiene una relación entre esos dos, y el teorema de uniformización un poco, uno lo puede leer también desde el punto de vista de geometría, es que en cada clase conforme uno va a tener una métrica que va a tener curvatura de Gauss constante. La relación es muy directa, y nuevamente ese es como el modelo de lo que uno entiende en dimensión 2, lo hace muy fácil. Ahí le está diciendo muy fácilmente cuáles son, es muy obvio cuáles son las mejores métricas que uno puede tener en una superficie, son las que tienen curvatura constante. Y también le está diciendo que dada una superficie puedo encontrarme una de esas métricas. Como en la superficie uno puede resolver esos problemas, cosas que en dimensiones más altas no va a ser, no va a quedar muy claro para nada cuál es mi mejor noción o a qué me quiero referir con mejores métricas, no va a quedar muy claro, va a ser mucho más difícil probar existencia de métricas con ciertas condiciones. De hecho, va a haber como muchas posibles variantes para eso. Y aparece justamente cuando uno estudia esta funcional, los puntos críticos de esta funcional de Hilbert-Einstein que decía hace un rato, que es fundamental, y aparece la geometría conforme, aparece en este proceso, uno trata de encontrarle puntos críticos a la funcional haciendo este proceso min-max, que es, voy a minimizar sobre la clase conforme, y sobre cada clase conforme fija, y después tratar de tomar el supremo de eso sobre la familia de clases conformes. Entonces el chiste es que justamente uno estaba muy interesado en encontrar puntos críticos de esta funcional, la escribo SDH, esta es la funcional de Hilbert-Einstein. El problema no está acotada inferiormente ni superiormente, encontrar puntos críticos ahí de alguna manera razonable es muy difícil, y entonces se genera esto formalmente, este proceso, ¿no?
Entonces, este ínfimo es sobre una clase conforme, entonces esto vive dentro de geometría conforme. Después uno trata de tomar el supremo. Ok. Esa de Einstein ya no es, en dimensiones mayores, ya no es un invariante topológico. No es constante. Eso ni siquiera está acotado. No está acotado ni inferiormente ni superiormente. Hace las cuentas y no está. Por eso es una funcional. Tiene los puntos críticos, tiene unos puntos críticos, así que son métricas muy interesantes. Uno quiere resolver esto. Esos son, de hecho, probablemente actualmente los candidatos más razonables para decir cuáles son las métricas que quiero encontrar en variedades. Lo ha sido por décadas. Pero tiene que encontrar puntos críticos a esto, que está en un espacio que no tiene topología. Si tiene una función en un espacio, ¿cómo le encuentro puntos críticos? No tiene topología, es el espacio de métrica riemanniana, que es un espacio convexo. No hay topología ahí. Y no está acotada inferiormente ni superiormente, ¿cómo le encuentro puntos críticos? De hecho, hay variedades que no tienen métricas de Einstein. Pero entonces, lo que le decía, lo que uno hace es, este es un tratar de resolver, okay, el chiste es que acá, digamos, cuando lo restringo a una clase conforme, esto sí está acotado inferiormente. Entonces sí le puedo tratar de calcular el ínfimo, y este ínfimo sí está acotado superiormente. Entonces, en principio, eso lo puedo hacer. Si lo encuentro, obviamente minimizo en una dirección, y en la dirección transversal maximizo, eso tendría que ser un punto crítico. Más o menos lo es, pero anda a hacerlo. Pero formalmente uno hace eso, y esta parte, digamos, esto del ínfimo, que esta Y de Yamabel, que primero un poco trabajó con esto, ha jugado un rol muy importante. Yo lo llamo el invariante Yamabel, recibe otros nombres, pero esta parte, ¿no?, de geometría conforme, calcular ese ínfimo ha sido súper importante. Eso es un poco para dónde vamos a ir. Y ha sido resuelta, digamos, esto de calcular este ínfimo, ahora, pero déjame que siga un poco. Ok, entonces voy a ir a eso, pero dándole un poco la vuelta por donde empiezo. Voy a empezar a hablar de esto que es el laplaciano conforme. Entonces, en la métrica G, digo, lo que les decía es que es algo totalmente suave, entonces permite hacer análisis en estos espacios. Los espacios son espacios donde uno puede hacer todo el análisis que conoce. Tiene su operador de Laplace, se llama Laplace Beltrami del espacio. Esto es básico y aparece. Y después le hago esto. Entonces, tengo esto, ¿no? Esto es un operador de orden 2. Todo el operador es lineal. Entonces, en la parte de orden 2 y en la parte lineal multiplico por la curvatura escalar. ¿Cuál es el chiste? Porque el chiste por ahí es que escribo estoy contando la historia un poco al revés, es que este operador verifica que es conforme. Por eso yo lo llamo el laplaciano conforme. Modifico el laplaciano, obtengo algo que es conforme en este sentido que te voy a escribir acá. Si H es una métrica conforme a G, entonces nomás escribo el factor conforme de una manera peculiar, como una potencia, pero esto es solo una función positiva. Entonces miro el laplaciano conforme correspondiente a esta métrica, lo comparo con el laplaciano conforme de la métrica G, ¿no? H y G son métricas conformes. Tengo esta fórmula simple de cómo varía el laplaciano conforme de una y de la otra, ¿no? Acá el laplaciano conforme de H aplicado en sí, simplemente el laplaciano conforme de G, a la fila multiplico por el factor este conforme U, y acá me aparece otro factor conforme multiplicando. Tengo esa fórmula. Si uno dice eso, digamos, entonces, ahora vuelvo a mirar esta ecuación y digo, si yo busco el problema de encontrar una métrica en la clase conforme, una métrica conforme que tenga curvatura escalar constante, eso es, para la clase, si tengo el operador conforme, si yo lo evalúo en la función 1, esto desaparece, son dos derivadas, me da simplemente la curvatura escalar. Entonces, buscar una métrica conforme que tenga curvatura escalar constante es pedir que la laplaciano conforme en la función 1 me dé constante. Entonces acá pongo una constante, 1, lo que quiera. Lo que me va a quedar es que busco el factor conforme, es decir, busco el U, de modo tal que el laplaciano conforme de la métrica G sea igual a la constante multiplicada por esta función, es esta ecuación.
Esa ecuación uno lo llama ecuación de Yamabe, y esto, las soluciones positivas a esta ecuación, por lo anterior, me están dando métricas de curvatura escalar constante en la variedad, conforme, en la clase conforme. ¿Sí? Y el chiste, digamos, eso puede ser que contaba la historia 3, es que esta ecuación que escribí ahí, digamos, es la ecuación de Euler-Lagrange de la función álgebra cuando hice esto, cuando restringía la clase conforme. Cuando restringo la clase conforme, me queda una funcional en funciones, pues simplemente la g está fija y lo que estoy haciendo es mover u. Me queda una funcional en el espacio de funciones, uno escribe la ecuación de puntos críticos de esa funcional, la ecuación de Euler-Lagrange, y le queda esta ecuación. Lo que dice es que los puntos críticos de la funcional álgebra están restringidos a una clase conforme, son las métricas de curvatura escalar constante en la clase conforme, y ese es el problema fundamental que digo que se resolvió durante trabajo de varias décadas de matemáticos muy reconocidos, ¿no? Pero por ahí entonces lo que uno mira es esto. Esto, en realidad uno venía al revés, uno miró la funcional, la restringía a la clase conforme, le apareció esta ecuación, ve que este término es conformemente equivalente, satisface eso, tiene esa fórmula, digamos, y lo escribe así. Ok, eso digo, ya lo hablé muy rápido y por arriba, pero es una mini introducción histórica. De eso, digamos, no podría pasar mucho tiempo explicando todas las matemáticas, la geometría, el análisis que se hizo con esa ecuación de Yamabe. Por ahí diría alguna... perdón, me fui para el otro lado. Si esta ecuación, entonces, fíjense, es laplaciano de una curvatura escalar igual a u a la algo. Digo, ¿no? Y esto es como aparece en geometría, pero lo piensa, esta ecuación, digamos, obviamente tiene sentido mirarla en Rn. Si uno la mira en Rn, simplemente el laplaciano de u, esto desaparece por la curvatura en Rn0, y queda el laplaciano de u igual a u a la n más 2 sobre n menos 2. Es una ecuación fundamental de análisis que ha sido estudiada desde siempre por casi cualquier analista, la ecuación de Bari-Coron, la ecuación de Instantone de Yang-Mills, aparece en muchos contextos de esa ecuación y ha sido la base de muchos estudios. Es una ecuación obviamente no lineal, ¿no? Esta es la parte lineal, igualado a un término no lineal. Este exponente que acá no es cualquier cosa, es el exponente crítico de Sobolev, y hay una historia enorme de matemáticas hechas alrededor de esa ecuación fundamental. Digamos, ¿no? Y después en geometría uno llega por otro lado a esa misma ecuación y hay muchos trabajos en variedades riemannianas, pero aparece en muchos lados. Entonces esa es como otra vez la mini introducción para llegar a este objeto, la curvatura, la Q-curvatura, ahora una variedad de MG. Entonces este nuevo objeto, y aquí escribí la fórmula y nomás la escribo porque pues hay que escribirla. Y por ahí uno nomás mira, bueno, esta es la norma del tensor de Ricci, acá aparece mi curvatura escalar, acá aparece el laplaciano de la curvatura escalar. La curvatura generalmente son dos derivadas en la métrica, pero estoy volviendo, ¿no? Entonces la curvatura escalar son dos derivadas, le estoy tomando dos derivadas otra vez, pero aplico el laplaciano, esto es como un operador, una noción de curvatura, pero de orden 4. Son 4 derivadas sobre la métrica, digamos, ¿no? La fórmula no tiene ningún sentido, ninguna importancia. Uno dice, ¿por qué la estoy mirando? Digamos, ¿no? Y el chiste es ese, uno no la va a estar mirando por la fórmula en sí. Es una noción de curvatura. Entonces esto todo lo construyo con el tensor de curvatura de la métrica. Pero desde el punto de vista de matemáticas o de geometría, uno la mire y no le va a interesar esa fórmula en particular. Chiste que tiene que ver, y por eso lo hacía al revés lo anterior, es que en realidad lo que uno estaba buscando eran otros operadores conformes. Y viene de la física. Panis, el primero que escribió, buscó esto, es especialmente un físico. Branson después era más físico-matemático por ahí, pero en la física de buscar operadores conformes de órdenes más altos. Buscaban eso. Entonces encuentran esto que escribo como operador de Panis, y acá tengo esta fórmula. Entonces aparece otra vez... Acá aparece el bilaplaciano, dos veces el laplaciano de la función. Esto, difícil de entender, pero divergencia, gradiente, eso es como el laplaciano, es algo de orden 2. Esto también divergencia, ¿no? Si me miran la función psi, le van a aparecer dos derivados. Es algo lineal en sí de orden 2. Y acá aparece un término de orden 0, y el término que aparece multiplicando el orden 0 es la Q-curvatura. Es algo una constante por notación, digamos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la
la noción de orden en este caso más amplio? O sea, no sé, las variables. La generalización. No, digamos, a ver, no sé, en principio uno casi que no lo haría. Es una noción de orden 4, ya de por sí, digo, entender la noción intuitiva de la curvatura es bien difícil y complicado. La noción de orden 4 no le va a estar diciendo algo de lo que uno está acostumbrado, la intuición, lo que es curvatura, no le va a estar diciendo nada sobre eso, digamos, ¿no? La intuición de la importancia de esto, y justamente por eso lo escribo así es como surge, no es tan geométrica. Un geómetra no le va a mirar esto y le decir, a mí me interesa esto, digamos, ¿no? Tiene que ver con operadores, por lo que uno está buscando y lo que encuentran es un operador conforme, y eso que le aparece acá, esta fórmula, es simplemente lo que le apareció acá cuando estaban intentando encontrar un operador conforme. Esa es como aparece esa noción de curvatura. Parece mucho más, digo, en física aparece, porque aparecen operadores conformes, digamos, ¿no? Pero en matemática aparece más como algo más de análisis de DPs que de geometría. Pero claro, si uno está generalizando de alguna manera esto, la ecuación de Yamabe, curvatura escalar constante, que algo en geometría tiene un significado fundamental, entonces es una versión muy similar a eso y cualquier geómetra que trabajó en eso le va a interesar, digamos, ¿no? Entonces, escribo explícitamente eso, que es un operador conforme. Entonces ahora escribo la métrica conforme como U a la A y otra vez tengo este operador de Panis correspondiente a la métrica conforme, lo comparo con el operador de Panis correspondiente a la métrica geooriginal y tengo esta versión nuevamente similar a la anterior. Lo único que varía en la anterior es que había un n más 2 sobre n menos 2. Me cambió ese exponente, digamos, ¿no? Pero se ve muy similar, en particular, digamos, la Q curvatura de la métrica H, es evaluarla en 1, ¿no? Esta es la Q curvatura de H, bueno, aparece un factor conforme, y eso lo escribo así. Entonces, ¿no? Busco la forma y evalúo en 1, y acá me queda el operador de Panis en 1 multiplicado por esa función, y si cambian de término apropiadamente, entonces ven que encontrar métrica Q curvatura constante es ahora resolver esta ecuación, donde ahora esto es algo de orden 4, digamos, ¿no? Entonces lo que les decía, desde el punto de vista de geometría, por ahí uno no llega a esto. Como en la curvatura escalar uno sí llegaba a eso y le importaba mucho, digamos, pero desde el punto de vista de geometría uno no llega a esto, llega por otro lado, ¿no? Y geómetras que nos interesamos sobre entramos en esto, fundamentalmente siendo que hemos trabajado mucho en la otra parte, en la ecuación de orden 2, y lo vemos esto como una generalización muy obvia de eso, que ha sido tan importante, y digo, oye, acá debe haber muchas cosas interesantes. Entonces, para esos geómetras la ecuación se vuelve fundamental, luego la ecuación, digamos, aparece en muchos otros lados, ¿no? Pero no importa. Y le resulta muy importante también a analistas. Mucha gente que hace análisis en variedades, pero análisis en general, digamos, ¿no? Entonces, esto es una ecuación conforme, entonces si uno mirarla en la esfera es lo mismo mirarla que en RN por la proyección estereográfica, y en RN todas estas cosas desaparecen, simplemente le queda el bilaplaciano de U igual U a la esta potencia, que otra vez es la potencia crítica para el encaje sobre D, pero en H2 en lugar de H1, es otra vez una ecuación crítica. Y para cualquier que hace DPs, eso le va a llamar muchísimo más la atención, digamos, ¿no? Porque, digo, en el DPs esa ecuación que escribo, la ecuación de Yamabe vista en RN, es simplemente súper fundamental, digamos, y hay una cantidad de teoría que se hace para resolver, estudiar esa ecuación, y esta es como la versión general, pero pasado a algo de orden 4, que uno no sabe qué hacerle, pero peor es de orden 2, uno tiene toda esta teoría inmensa de ecuaciones elípticas, son ecuaciones elípticas, ecuaciones críticas, cómo encontrar soluciones, principios del máximo, simetrías, todo eso uno lo hace. ¿Qué le hago con algo de orden 4? En principio no tengo ni siquiera un principio del máximo. ¿Sí? ¿Se recuerdan algo que es algo de ecuaciones de orden 2? ¿Qué puedo hacer? En principio la respuesta obvia es que no puedo hacer nada. Tengo una ecuación de orden 4 y no le voy a poder hacer nada con eso. Pero por otro lado dicen, híjole, pero viene de algo, tengo aquí un paralelo muy parecido a algo de dimensión 2 con lo que estuve trabajando tanto, le hice tantas cosas, y a ver
qué cosas las puedo pasar al otro caso, qué puedo entender, qué voy a poder aplicar ahí. Entonces, y por eso ha sido súper estudiado y realmente ha sido muy rico el estudio de esta ecuación, de la geometría, el análisis de esta ecuación, porque obviamente hay cosas por ahí que uno va a poder generalizar el caso de ecuaciones de orden 2 muy fácilmente y no va a tener chiste, pero hay muchas cosas, o otras cosas ni siquiera se van a poder hacer sin chiste, pero hay muchas cosas que están en el medio y son muy interesantes. Entonces, acá nomás cuento así muy rápido, así resultados. La primera parte, lo que escribo ahí en el primer párrafo, es simplemente donde se ha hecho muchísimo trabajo y se ha avanzado a un nivel bastante razonable, justamente de esta primera parte que le decía fundamental en el caso del caso de la curvatura escalar, la ecuación de Yamaha, que es eso de tomar el ínfimo sobre la clase conforme. Eso se resolvió por Oban, Shane, una cantidad de gente muy conocida. Y donde se usa, por ejemplo, digo, una cosa así por ahí muy fácil, donde decir es que digo, cuando uno calcula ese ínfimo, le escribe la funcional, su funcional en términos de funciones, le queda una expresión cuadrática, eso tiene que ser la cuenta, le queda una expresión cuadrática. Entonces, como okay, si uno la minimiza, digamos, obviamente si U la minimiza, uno le puede tomar el valor absoluto de U, la va a seguir minimizando, entonces va a tener un minimizante que es mayor o igual que 0, y va a ser una solución débil de esta ecuación de Yamaha, que es una ecuación elíptica que es mayor o igual que 0, y la aplica al principio del máximo, tiene que ser estrictamente positiva. Por ahí para muchos no han trabajado en esto y no significa nada, pero eso es como un argumento súper básico general de ecuaciones elípticas, en orden 2, digamos, ¿no? En orden 4 no van a poder hacer eso, porque no pueden hacer lo mismo. Otra vez, justamente esto se obtiene, el resultado de existencia de Q curvatura constante es otra vez, uno tiene una funcional, la va a tratar de minimizar, la funcional es cuadrática, va a poder hacer el chiste, pero va a tener una ecuación de solución no negativa, una ecuación de orden 4, no tiene principio del máximo, no va a tener forma de decir que la solución es positiva y que le da una solución como uno quiere, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto mucho trabajo es entender eso, cómo resolver eso y más o menos lo resuelven, si obtienen de alguna manera algún principio al máximo. Que le decía, muy sorprendente, es una ecuación de orden 4, pero lo pueden hacer, digamos, ¿no? Pero la matemática es bien interesante, bien fuerte. Entonces, eso es lo que le decía sobre esto. Bueno, esto las métricas de Einstein tienen Q curvatura constante, es una cuenta. Bueno, con la fórmula era muy fácil de ver, pero no importa. Si uno mira la esférica redonda, siempre juega un rol fundamental, no la esfera, Sn, de curvatura constante, porque tiene una familia no compacta de transformaciones conformes, igual que en todas las dimensiones pasa eso, entonces, y es una ecuación conforme, entonces cada una de estas transformaciones conformes me da automáticamente una solución a la ecuación, entonces voy a tener una familia no compacta de soluciones a la ecuación. En realidad todas las métricas en sí que uno tiene son todas isométricas, son todas la métrica redonda, pero la ecuación en sí va a tener una familia no compacta de soluciones. Sí, de cualquier dimensión, sí. Y lo otro resultado, por ahí el opuesto, que sí lo va a aparecer a un lado, es que si ese es el único de todas las otras métricas de Einstein, esa métrica de curvatura escalar, de Q curvatura constante, en realidad es la única métrica conforme de Q curvatura constante. En el caso de la esfera tiene esta familia no compacta, en todas las demás de Einstein es única, de hecho. Entonces, algunos resultados de multiplicidad de soluciones, acá lo menciono bien rápido, Bettiol, Pichon y Silvi usan bifurcación local, ahora voy a decir, aunque sea un ratito, algo sobre los resultados, lo que me dé el tiempo. Se construyen multiplicidad de soluciones en situaciones más generales, a esta ecuación de Panis-Branson. Otro ejemplo de donde uno checa es que, ok, las métricas de Einstein trivialmente tienen Q curvatura constante si uno toma productos riemannianos de dos métricas de Einstein, toma el producto cartesiano, las dos variedades, una variedad y hace la métrica producto. Bueno, a tener Q curvatura constante, ahí nomás escribí la fórmula. Se verifica en ciertas situaciones donde si las dos tienen Q curvatura constante, esto va Q curvatura constante y positiva, la Q curvatura del producto va a ser positiva, no es cierto en general, pero
en la mayoría de las situaciones, ¿sí? Cuando las dos constantes de Einstein son iguales, el producto riemanniano vuelve a ser de Einstein, entonces ahí uno no tiene más soluciones, por el resultado que decía antes, pero si no, en general lo que uno hace es hacer este juego, que también lo hace para la ecuación de Yamabe, es que a uno de los factores, a este, lo multiplica por una constante, ¿no? Suponiendo que las dos tenían constante lambda 0, lo multiplica, la curvatura de Einstein, la constante de Einstein, la métrica va a volver a ser de Einstein con esta nueva constante, entonces ya van a ser distintas. Por ejemplo, cuando mando t a 0, te lo voy haciendo muy chiquitito, entonces esta es la constante de Einstein se va a ir a infinito, no va a ser un producto, pero no va a ser una métrica de Einstein, y ahí voy a buscar en ese caso soluciones. Lo que tengo al hacer este chiste, digamos, multiplicar h por t y mover t, a medida que muevo t, tengo una familia que es una familia trivial de soluciones a la ecuación. Y uno lo dibujaría así, digamos, ¿no? Dibujaría, acá tengo, lo miro como soluciones a la ecuación, ¿no? Eso para hacer el dibujo de lo que es hacer bifurcación, ¿no? Acá tengo u, acá tengo el parámetro t, el parámetro t en general tiene que ver con ese parámetro de ahí, con el parámetro que estoy multiplicando una métrica, pero miro eso como una función, la ecuación esta de Panis-Franz la miro como una ecuación en u y en t, pues me va variando la métrica. Entonces, es una ecuación de u en t, acá tengo el operador de Panis-Franz que va a algún lado y estoy buscando los ceros de esa ecuación, las soluciones, digamos, ¿no? Entonces tengo esta familia trivial que se corresponde a estas métricas, hacer g más t por h. Digamos, ¿no? Entonces esto lo dibujo, tengo mi familia trivial, cuando uno escribe la ecuación apropiadamente va a ser la función constante igual a 1, es mi solución, y hacer bifurcación es tratar de ver en qué puntos de estos me aparecen nuevas soluciones de la ecuación, soluciones no triviales. Esa es la idea de teoría de bifurcación. Que voy a contar muy rápido entonces. Cuentas, si uno va y ¿no? mira la ecuación de Panis-Branson en el producto, pero mirar el primer producto, miro funciones que dependen de uno solo de los factores. Que en uno lo estoy multiplicando por t, para construir una infinidad trivial, y voy a mirar soluciones que dependen solo del otro factor. Entonces me queda, a ver, vuelvo para atrás, ¿no? Estaba acá, ¿no? En m cruz m. Entonces miro funciones que solo dependen de m, y en el otro factor le voy a estar cambiando el diámetro, ese espacio, digamos, ¿no? Pero si escribo ahora la ecuación, para funciones que dependen solo de m, me queda una ecuación que es así, en este caso en el producto de métricas de Einstein, los alfa y beta van a ser ciertas constantes que ahí escribí, verifican acá esta relación que juega un rol importante, nomás por eso lo escribí, pero no vamos a hacer nada al respecto. Pero es esta ecuación de orden 4 con coeficientes constantes. Y todo lo que estaba diciendo es que soluciones positivas a esta ecuación me van a dar métricas conformes de Q curvatura constante. Entonces, resuelvo de alguna manera el problema, lo llevo a tratar de entender esta ecuación con coeficientes constantes, ¿no? Donde el alfa y el beta son ciertas constantes particulares, digamos, ¿no? Me interesan las que vienen del alfa de t y el beta de t, que corresponden a la métrica g más t por h, ¿sí? Entonces me aparecen, bueno, lo que voy a acordar ahora voy a tratar, aunque sea rapidito, en 10 minutos, contar resultados y cómo yo me interesé o por qué le entré un poco a estas cosas, qué fue lo que me dio curiosidad. Lo que voy a contar un poco son resultados que hice con Jürgen, Julio, Batalla. Y es hacer bifurcación a esa ecuación. Entonces lo que significa es mirar esa familia alfa de t, beta de t, que corresponden a la ecuación de Panis-Branson para esta métrica. Voy a mirar esa familia de soluciones, las soluciones triviales, que en este caso lo que les decía, pasar la solución trivial va a corresponder a poner u igual a 1. U igual a 1 resuelve esta ecuación y se corresponde a esa solución trivial de la que hablaba. Entonces cuando hago el gráfico, esto es 1, la función constante igual a 1, y voy a tratar de ver cuándo me aparecen soluciones a esa ecuación. Entonces, bifurcación local, lo que les decía, eso es ver dónde están mis puntos de bifurcación, en qué puntos
pueden aparecer nuevas soluciones, digamos, ¿no? Esta es la solución trivial y quiero, las soluciones que no son triviales son todas las demás, quiero ver cuáles de estos son puntos de acumulación de soluciones no triviales. Ver cuáles son puntos me va a probar la existencia de soluciones, otras soluciones, digamos, ¿no? Checar cuáles son puntos de bifurcación es relativamente simple, o la criterio es bastante simple porque es simplemente el teorema de la función implícita aplicado de alguna manera, digamos, ¿no? Lo que uno está resolviendo es una ecuación en U y en T, ¿no? Es el bilaplaciano de U más el alfa que depende de T, el laplaciano de U, algo así. Y mira esa ecuación, la iguala a 0 y trata de encontrar las soluciones de eso parado acá, parado en los puntos en donde uno tiene soluciones, puntos donde esa ecuación me da 0. Entonces uno le mira, la primera vez le mira la diferencial, lineariza el problema, la calcula la diferencial. Si la diferencial es sobreyectivo, el operador, si uno lo mira, es un operador de Fredholm, entonces que sea sobreyectivo es equivalente a que sea un isomorfismo. Digamos. Entonces, si uno mira la derivada en esta dirección y le queda que es sobreyectivo, en esta dirección obviamente es 0, porque es constante, eso es toda una solución. Si es sobreyectivo, le va a quedar aplicar el teorema de la función inversa, esto es sobreyectivo, es un isomorfismo, entonces en esta dirección, este es el único núcleo, le va a quedar que tiene un mapa, la diferencial es un mapa sobreyectivo con un núcleo de orden 1, puede aplicar el teorema de la función implícita, le va a quedar que el espacio de soluciones es una curva, salvo de dimensión 1. Entonces, si eso es inyectivo, pues alrededor de ese punto el espacio de soluciones es una curva y ya tengo mi curva, la curva trivial. Entonces ahí no puede haber soluciones nuevas. Esos no son puntos de bifurcación. Para buscar los puntos de bifurcación uno tiene que buscar los puntos en donde la ecuación linearizada tiene una solución. Y eso lo puede hacer, porque simplemente hacer un polinomio del laplaciano y uno lo va a poder hacer. Déjeme pasar rápido esto, esa es la parte de bifurcación lineal. Entonces uno va a saber, lo que estoy diciendo es que para la ecuación que estoy escribiendo uno va a saber cuáles son estos puntos, digamos, ¿no? Posibles puntos de bifurcación, estudiar cuáles realmente son puntos de bifurcación sí puede ser muy complicado y eso es lo que hacían Tiol, Pichón y Sire que mencionaba antes. Pero entonces lo que voy a hacer, la parte que voy a hacer es restringir, hacer toda la misma cuenta, esa misma ecuación, pero no para todas las funciones 1. Voy a buscar todas las funciones 1, sino solo funciones que son f invariantes y voy a decir después que son f invariantes, ¿no? Pero primero quiero dar la idea. La cuestión es que hacer esta restricción me va a dar la situación en donde todos los puntos de bifurcación son simples, y no voy a entrar en detalles sobre eso, pero eso me va a decir que todos esos puntitos que dibujé, donde la solución lineal tiene una solución, son realmente funciones de bifurcación, y además son de orden 1, entonces lo que va a aparecer, es fácil de entender, pero no hay tiempo, lo que va a pasar es que en esos puntos van a aparecer otra curva de soluciones. Una curva de soluciones no triviales. Uno va a saber exactamente que tiene este dibujito, aunque en principio no sabe más que eso, putamente local. Localmente tengo otra curvita que me sale de ahí. Y ese teorema de bifurcación global de Rabinovich lo que me dice es algo sobre qué está pasando con estas curvitas. Lo que dice, lo que escribo ahí es que hay dos opciones. La primera opción es que alguna de estas, si miro esta curva que sale de ahí, es que le pegue a otras curvas, digamos que se cierre sobre otra las curvas de bifurcación. Esa es una posibilidad. La otra, si no pasa eso, la curvita que sale ahí no es compacta. Entonces, tiene que pasar, si tiene que ir para arriba, si tiene que ir para allá, si tiene que ir para allá, pero no se puede quedar acá cerrada. Digamos, su clausura no es compacta. La única forma que se quede acotada es que le vuelva a pegar a otro punto de bifurcación. Eso es lo que dice el teorema de bifurcación global. Entonces, esto también lo voy a pasar muy rápido. Esta es la restricción. Simplemente uno busca ciertas funciones en M especiales. Y solamente voy a decir, busco una función en M. Y voy a mirar el espacio de funciones f invariantes, que son funciones, digamos que la f me va a parar a un intervalo y voy a componer eso con una función definida en el intervalo. Eso es equivalente a decir que son un conjunto de funciones en M que son constantes sobre las superficies de nivel de la función f original. Eso lo puede hacer uno para cualquier función, pero no va a llegar a nada. La cuestión es para ciertas funciones especiales, muy importantes, muy geométricas. Lo que uno obtiene es lo que escribo acá, ¿no? Estas son las funciones invariantes, no aparece podría poner la f acá, pero queda mejor si uno la escribe así. Entonces la u es una función compuesta con f, algo así, esta es la distancia, no escribo.
Pero el chiste es que para esas funciones especiales, cuando uno le hace ese juego, la ecuación de Panis-Branson en U le queda una ecuación ordinaria en phi. El laplaciano de U queda de cierto, se escribe en términos de phi, como un operador de orden 2 en phi. Eso es esencialmente lo que dice. Entonces, mi ecuación de orden 4, difícil, con el bilaplaciano, en U, en la variedad, me queda una ecuación ordinaria. Digo, el objeto es mucho más simple, no es que sea más fácil, porque la ecuación ordinaria, y la miran ahí, se va a volver difícil, imposible de resolver, es bien fea. O nada más con ciertas condiciones de borde, es una ecuación singular. El h que aparece ahí es la curvatura media de las superficies de nivel de la función original, es una cosa medio espantosa. Pero lo que digo, ese es todo el chiste, que de esa restricción que le hago, que uno lo restringe a una ecuación ordinaria, y por eso es que uno tiene que el espacio de soluciones va a ser, los puntos de bifurcación van a ser simples. Ok, entonces por ahí ya, pues casi puedo terminar. Puedo contar, digamos, por qué nos interesamos y por qué nos pusimos a hacer eso en particular. Yo vengo justamente de la ecuación de la ecuación de orden 2 de geometría, pero llegar ahí, pero la ecuación de orden 2. Y esto uno lo hace para la ecuación de Yamabe, para esa ecuación de orden 2 uno estudia bifurcación global y obtiene un montón de resultados así bien interesantes. Y la idea es que, vuelvo para atrás, ¿no? Después voy a ir muy rápido y decir qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Pero, no, me fui para adelante, no voy a ir para atrás, ¿no? Más para adelante, ahí. Que en esta dicotomía lo que uno quiere es descartar esto, descartar que estas curvas se peguen, digamos. Lo tiene que hacer para poder decir algo, después al final se entiende por qué. Pero no quiere hacer eso, quiere descartar esta situación, decir, ok, la curva que sale de ahí no es compacta. Quiere descartar esto. Para descartar eso, tiene que ver que no puede pasar esto. Digamos, si en una ecuación de orden 2 los puntos que salen de acá son soluciones a la ecuación de Laplace, una ecuación ordinaria, pero la ecuación de Laplace, la cantidad, a medida que estos van a ser los autovalores de la ecuación de Laplace, entonces la cantidad de ceros de la solución de las autofunciones va a ir creciendo estrictamente. Las soluciones que salen de acá van a tener distinta cantidad de puntos críticos. Y después lo que uno checa para una ecuación de orden 2 más o menos fácilmente, porque se ve de orden 2 si uno tiene un punto crítico y la derivada es 0, checa la derivada y la función no es constante, la derivada segunda no puede ser 0, sino la solución es constante. Entonces si uno tiene una solución no constante, los puntos críticos de la solución son no degenerados, la derivada es 0, la derivada segunda no es 0, y eso dice que continuamente no van a saltar la cantidad de puntos críticos. Entonces, cuando uno sale de acá, uno sale con un solo punto crítico, acá tiene dos puntos críticos, no se pueden juntar, no tienen forma de juntarse. Y uno checa efectivamente, descarta eso. Pero esto es bien clarísimo que es porque es una ecuación de orden 2. Los puntos críticos son no degenerados. ¿Y qué pasa si uno tiene pues, esa ecuación de orden 4? Obviamente uno tiene soluciones con puntos críticos degenerados. Pone derivada 0, derivada segunda 0 y arregla la ecuación de orden 4, tiene soluciones locales, obviamente lo va a poder hacer, y eso era lo que nos llamaba la atención y que nos motivó a poner a trabajar en eso. Si uno lo podía hacer para esa ecuación de orden 4, en general no lo va a poder hacer, es obvio, digamos, una ecuación de orden 4 va a tener soluciones, van a tener puntos críticos degenerados, pero esta no era cualquier ecuación de orden 4, sino una que viene de un problema geométrico muy especial, que también es de orden 4, pero se compara explícitamente con esta ecuación de orden 2, donde uno lo podía hacer, digamos, ¿no? Y es de las cosas justamente uno lo puede hacer o no lo puede hacer, digamos, ¿no? Si uno lo mira el problema y no entiende cómo hago esto, cómo hago para generalizar esto, digamos, ¿no? Y creo que el resultado sí es muy lindo y sí fue muy divertido. Efectivamente, uno mira, ¿no? Acá ya lo digo por otra vez, una vez que uno pasó... hizo todas estas restricciones, uno pasa la ecuación ordinaria, fija el alfa beta y el teorema que lo va a demostrar va a ser genérico para el alfa y beta y la ecuación ordinaria no va a depender de ciertas condiciones sobre la h y algo así, pero no de la ecuación en particular que uno tiene, digamos, ¿no? Entonces, bajo las condiciones que uno tiene, uno mira la ecuación y dice que si uno tiene una solución no constante, tiene que ser positiva, que sea global, que esté definida en todo el intervalo, localmente uno
no va a ser cierto. Y tiene un punto crítico en no degenerado, digamos, ¿no? Y obviamente es local, pues lo que digo, localmente uno obviamente va a poder encontrar soluciones, pero de alguna manera no las va a poder extender hasta el borde, algo va a pasar en el medio. Eso fue lo que demostramos. Y lo que estoy diciendo acá es que efectivamente es, dando algunos detalles justamente de eso, digamos, ¿no? Que eso implica que cuando uno nuevamente va a estar en la misma situación para estos segundo orden 4, que cuando sale de acá, la cantidad de puntos críticos de acá y de acá son distintos, y ese resultado es lo que me dice, ok, entonces no se pueden pegar eso que dibujé ahí no puede pasar, estas no se pueden conectar. Entonces los que salen de ahí son curvas no compactas. Y entonces, hay otros temas que no son triviales, digamos, ¿no? Pero no voy a entrar en detalle. Lo otro que uno dice esencialmente es, esos dos teoremas, uno me dice es que, ok, la curva esta, lo que le decía, la curva que sale de acá no puede ser compacta, digamos, no se puede quedar por acá. El primer resultado me dice que no se puede ir para este lado. Para alfa y beta chica, para este lado no se puede ir. Y lo otro que me dice, el segundo teorema, es que si le pico acá y le fijo los valores de t, se los restrinjo en un intervalo, el espacio de soluciones es compacto. Entonces tampoco se puede quedar por acá la curva. Digamos, ¿no? La curva no se puede ir para allá al infinito. Entonces la única opción que le queda es irte para este lado. Digamos, ¿no? Entonces todas estas curvas se van para ese lado. Y estas otras son las curvas de soluciones. Entonces cuando uno va y mira para ciertos valores de t a dónde va a parar, va a checar que todas esas curvas van a cruzar ese valor de t, y eso me va a estar diciendo que a medida que me voy moviendo para este lado tengo cada vez más y más soluciones, que eso es los resultados de teoría de bifurcación global que uno ve. Entonces, sí, ese es ahí escribo explícitamente el resultado, pero son los detalles, esencialmente está todo en el dibujo. Ok, pues me pasé un poquito, perdón, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Jimmy? Jimmy, yo tengo una pregunta con respecto al dominio. Aquí están cogiendo todo la variedad, pero si cogemos un dominio abierto, bueno, con ciertas condiciones, sabemos que en ciertas variedades cambian los valores propios. No sé cómo, porque aquí tenemos que poner ya como condiciones de frontera. No sé si estos análisis pueden cambiar o son ya triviales. Sí, van a cambiar. Si uno lo mira en algo que no es compacto, le va a cambiar toda la historia, sí, sí. No hay mucho trabajo hecho sobre eso, digamos, ¿no? Uno típicamente sí puede tratar de resolver. Típicamente lo que hace es mira un abierto con un borde suficientemente suave y va a poner condiciones sobre el borde de alguna manera, digamos, ¿no? Y eso hay muchos trabajos hechos para la ecuación de Yamade, pero en este caso muy poquito. Y ¿cómo lo llamamos? El laplaciano conforme también se puede, bueno, me imagino que otra gente ya ha considerado el problema de difusión. Pues aquí son como más problemas de subeléctricos, ¿cierto? Elípticos, qué pena, pero el de difusión no sé si... Sí, no sé. No, yo no he mirado eso, no conozco al respecto, digamos, ¿no? Sí, está, digo, todo lo que cuente, ¿no? Lo que yo he visto y me he metido en todos esos trabajos, lo que yo, uno mira la ecuación elíptica. Gracias, Jim. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, sorry que me perdí tu seminario, pero me enteré en el último momento y vine corriendo. En el caso de Yamabe, la ecuación de segundo orden de Yamabe es muy relevante en física porque describe lo que llaman campos escalares invariantes conformes. En el caso de Panitz se supone que también hay un operador de cuarto orden invariante conforme. La pregunta es, ¿hay más operadores de más alto orden invariante conformes o hay un límite por dimensión? No, hay operadores de todo orden 2. De todo orden par hay un operador.
¿Pero de qué orden? O sea, hay un de límite. cualquiera. Hay uno que empieza con el bilaplaciano de orden 4, uno que empieza con el trilaplaciano, si quieres, de orden 6, 8, hay todo. No solo eso, sino que además hay operadores de orden fraccionario, fraccional. Ecuaciones no locales, que es muy parecidas, exactamente, ecuaciones conformemente invariantes, pero no locales, con exponentes fraccionarios. ¿Y cuál es el statement en dimensión impar? ¿Cuál es? La afirmación análoga en dimensión impar. No, es decir, estos fraccionarios. No hay ahí sí, digamos, siempre para ecuaciones como esta, ecuaciones locales, para uno son todas ecuaciones, digo, ecuaciones locales, ¿no? Es decir, uno tiene derivadas y es algo que calcula localmente. Esas son todas, te quedan de ecuación par, digamos, ¿no? Puede ser, el término principal va a ser primero el laplaciano, después el bilaplaciano y va a ser ese. Esto es todo lo que uno tiene. Las otras son estas que aparecen fraccionarias, que tienen la ecuación, que es una fórmula integral para la ecuación, para el orden, digamos. No aparece la derivada de orden 5, no aparece ninguna derivada, es alguna noción no local de lo que es la derivada y lo que es el operador. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos una vez más a Jimmy. Muchas gracias.